a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Damos inicio así al quinto y último conversatorio del ciclo de conversaciones de derecho a reunión que hemos venido... ¿Qué pasó? Que hemos venido organizando junto con, en un trabajo colaborativo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Vamos a contar con la participación de su director, Sergio Mico, al cierre de este conversatorio y con la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que vamos ahora en unos breves momentos más a contar con unas palabras de la defensora, doña Patricia Muñoz. Este cierre, en este quinto conversatorio, vamos a tener a 4 panelistas. Vamos a tener a Lía Arroyo, que ella es subdirectora del Departamento de Derecho Público de ABOFEM, Asociación de Abogadas Feministas. Vamos a tener a Marcelo Chicali, que él es presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Providencia. También vamos a contar con la participación de Álvaro Jadwe, que es director de Barrio Bellavista, y de Juan Enrique Pi, como expresidente ejecutivo de la Fundación Iguales. En esta oportunidad va a moderar el panel Paula Badilla. Ella es jefa del Departamento de Políticas Públicas de la División de Promoción de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Así que, sin más, voy a dejarle ahora la palabra entonces a la defensora de los derechos de la niñez, doña Patricia Muñoz, y quiero, dado que no nos va a poder acompañar al cierre, agradecerle desde ya muchísimo y sinceramente este trabajo colaborativo que han hecho en conjunto ella con su equipo, especialmente el reconocer el rol de Yanina Mondino, en este trabajo de esta primera etapa, ¿no?, del trabajo prelegislativo, pensando en un futuro proyecto de ley de derecho a reunión, que termina hoy este ciclo de conversaciones y que va a iniciar prontamente su segunda etapa a través de una consulta ciudadana digital. Pati, muchísimas gracias por todo eso y por acompañarnos hoy día también. Gracias, subsecretaria. Agradecer, por supuesto, a quienes hoy día nos honran con su participación para abordar esta temática tan relevante en un contexto de diversos conversatorios que ya hemos sostenido y que llegan a su final con un panel de lujo verdaderamente que creo que nos va a permitir potenciar todo lo que hemos ido adquiriendo con la participación de quienes han contribuido con el desarrollo de esta iniciativa liderada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y acompañada por la Defensoría de la Niñez y también por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No puedo estar en el cierre, pero no me cabe duda que el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos va a poder ahí dar cuenta de la relevancia que tiene para las instituciones de derechos humanos esta materia, particularmente por el trabajo que su institución lleva haciendo por mucho más tiempo que nosotros en razón de su existencia previa y la fuerza que se ha puesto en este compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través suyo, subsecretaria y de su equipo, y con el compromiso, por cierto, del ministro Larraín, que creo que redundará en algo que sin duda va a ser muy importante para el devenir democrático de nuestro país. Ya lo hemos dicho en los restantes conversatorios e instancias, el tema del derecho a reunión, del derecho a la manifestación y el contexto en el que ésta se produce efectivamente y cómo desde ahí el Estado asegura su ejercicio efectivo en condiciones de seguridad para todos quienes participan, evidentemente es fundamental. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, poder cerrar hoy día con sociedad civil, con quienes han tenido un rol desde el punto de vista del impacto que también muchas veces provocan hechos que saliendo de lo que involucra la manifestación pacífica generan, ciertamente nos permitirá desarrollar de mejor manera las etapas siguientes de este trabajo que ha liderado la Subsecretaría de Derechos Humanos. Así que yo solo agradecer nuevamente, subsecretaria Recabarren, la invitación que se nos formulara como Defensoría de la Niñez para participar, declarar desde ya mi agradecimiento a los excelentes expositores que nos acompañan el día de hoy, también a quienes han estado en las diversas sesiones y, por supuesto, nuestra manifiesta y permanente disposición a seguir colaborando con el análisis de esta y todas las temáticas que desde su subsecretaría se ejecuten por la incidencia que aquellas pueden tener en el ejercicio efectivo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. Así que muchísimas gracias, muchísimo éxito en este cierre y mis excusas por tener que retirarme, pero con la absoluta tranquilidad y confianza de que este será un cierre de lujo para todo lo que ya hemos conocido y nos permitirá redundar en un trabajo
futuro de una calidad indiscutible. Así que un abrazo grande para todas y todos y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, defensora Patricia Muñoz, de los derechos de la niñez. Nuevamente reconocer el trabajo, el aporte que ha sido en esta etapa del ciclo de conversatorios sobre derecho a reunión, reconociendo la importancia que tiene conversar sobre este derecho fundamental, este derecho humano, que está en las convenciones internacionales, está en nuestra Constitución y en un eventual futuro proyecto de ley que permita tener esa discusión y ese debate en sede legislativa, que es donde es el núcleo de la democracia, ¿verdad?, en nuestro país. Así que muchísimas gracias, Patricia. Te liberamos, ¿sí? Sabemos que tienes compromiso, así que muchísimas gracias. Bueno, y ya les comentaba que al cierre va a estar el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, y ahora vamos a entonces proceder directamente con nuestro conversatorio, con nuestros 4 panelistas. Dejo con ustedes a Paula Badilla, entonces, jefa del Departamento de Políticas Públicas de nuestra subsecretaría, quien va a moderar este conversatorio. Muchísimas gracias, Paula, por estar con nosotros hoy día. Espérame, Paula, que está viendo, estás con problemas de audio, déjame que te van a solucionar. ¿Perdón? Ahí sí, estabas con problemas de audio, ahora sí. Ya, ahora sí, gracias. Repito entonces, muchas gracias, subsecretaria, y buenas tardes a todas, todos y todas los que nos están acompañando en este último conversatorio de 5 en que que ha convocado la subsecretaría junto con el INH y la Defensoría de la Niñez para discutir sobre el ejercicio del derecho a reunión en Chile. Hoy nos acompañan para cerrar este ciclo, como ya señaló la subsecretaria, 4 tremendos expositores que nos van a venir a ayudar a reflexionar desde distintas perspectivas sobre el ejercicio de este derecho, así como cómo vinculamos este ejercicio y cómo compaginamos el ejercicio de este derecho con otros derechos humanos. En primer lugar, quiero presentarles a Álvaro Jadwe Melnik. Él es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales, tiene estudios de liderazgo en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Se vincula al mundo empresarial, donde actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Gremial del Barrio Bellavista y es también director general de Patio Bellavista. Muchas gracias, Álvaro, por estar acá. A continuación les presento también a Lía Arroyo Canesa. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia, España. Ella es socia de ABOFEM, se ha desempeñado como subdirectora del Programa de Asesoría Legislativa del Instituto Igualdad y asesora legislativa del Congreso. En la actualidad es subdirectora de Derecho Público de la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM, como señalé anteriormente. Muchas gracias, Lía, por estar hoy en nuestro conversatorio. Les presento entonces a Juan Enrique Pi. Él es abogado de la Universidad de Chile, especialista en materias vinculadas a derechos humanos. Se ha desempeñado como asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, director de la Fundación Todo Mejora y presidente ejecutivo de la Fundación Iguales. En la actualidad asumió la presidencia del directorio del Centro de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias, Juan Enrique, por acompañarnos. Y finalmente les presento a Marcelo Chicali. Él es empresario gastronómico, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo, de Providencia y dueño del Bar Liguria. Su experiencia en el mundo de la gastronomía lo ha consolidado como presentador de diversos programas de televisión en la materia. Así que un hombre que se maneja con la virtualidad y las cámaras. Muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarnos hoy. Vamos a hacer un debate hoy un tanto distinto a otras sesiones. Vamos a comenzar con 5 minutos de exposición por cada uno de las y los participantes, para luego abrir un espacio más amplio de preguntas, y por eso desde ya los invitamos a enviar sus preguntas a través del chat de YouTube o a través de las redes sociales de nuestra subsecretaría. Partimos entonces con 5 minutos. Álvaro Jadwe, primeras impresiones en relación a el ejercicio de este derecho y también cómo te ha tocado vivirlo a ti como presidente de Barrio Bellavista. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes, subsecretaria, y a todos los panelistas. Muchas gracias por la invitación.
Y es un honor poder participar de esta instancia para aportar con mi experiencia, porque a nosotros nos ha tocado vivir el lado B de las manifestaciones que se han dado desde el estallido social a partir del 18 de octubre. Y digo también nosotros porque hicimos una agrupación con las distintas juntas de vecinos y asociaciones gremiales de la zona afectada que se ha denominado, ¿no es cierto?, la zona cero. Y a pesar de que somos personas muy distintas con las juntas de vecinos, con las distintas asociaciones gremiales, hemos encontrado un punto en común, que es que queremos recuperar nuestros barrios. Estamos seguros de que podemos encontrar un pacto de convivencia. Hemos conversado muchas horas con esta agrupación y creemos que el llegar a un pacto de convivencia con las organizaciones sociales, con las juntas de vecinos, con las fuerzas de orden y con todos los que forman parte de este territorio, para poder ejercer el derecho, ¿no es cierto?, a manifestarse, pero también de forma pacífica y en convivencia con todos los actores que ocupan el territorio. Y por eso cuando recibí esta invitación me motivé mucho, porque se trata justamente de este tema que hemos conversado por horas, por días, y ya llevamos, la verdad, meses conversándolo. Y estamos de acuerdo y entendemos, ¿no es cierto?, y la mayoría comparte las demandas sociales. Muchas de estas fueron apoyadas en un comienzo por los vecinos, pero ya a estas alturas, ¿no es cierto?, lo que buscamos, y estamos todos de acuerdo, es que necesitamos volver a vivir y poder también volver a trabajar en paz. También tenemos que decir que nosotros hemos sido víctimas de la destrucción, hemos sido víctimas del vandalismo, hemos sido víctimas también de la delincuencia. Y perdimos nuestra libertad de trabajar y de vivir. Nuestros barrios fueron destruidos parcialmente, se provocó un tremendo desempleo. De los 10.000 puestos de trabajo que existen en esta zona, que es la zona que está en torno a la zona cero, se perdieron solamente durante el estallido social, que entre octubre y marzo de este año, 5.000 fuentes de trabajo, o sea, se afectaron a 5.000 familias, se afectaron a 1.000 pymes también, y aparte de esto hubo destrucción de toda la infraestructura vial, se destruyeron los semáforos, el metro, las veredas, las calles. Por lo tanto, nuestra zona fue llamada una zona de sacrificio. Y lo que nos ha dado mucha pena, ¿no es cierto?, es que en un minuto pasó a ser invisible esta zona para la ciudad, para el resto de la ciudadanía. Yo les diría que a partir de entre enero y marzo, los grandes edificios como la Telefónica o Enel, etcétera, se fueron a otros sectores de la población. La gente siguió viviendo sus vidas y nosotros en la zona cero fuimos como secuestrados, porque nunca paró el tema de las manifestaciones durante todo este periodo. Por eso les digo que esto fue invisibilizado, no pudimos desarrollar nuestra actividad. Hay gente que perdió el esfuerzo de toda su vida, sus negocios. Sí, Paula, ¿me quieres decir algo? Queda el último minuto. Perfecto. Entonces, hoy día estamos todavía sumamente preocupados. El viernes pasado vimos cómo manifestantes también arrojaron piedras a personas que estaban en la calle Constitución comiendo con su familia, lo que no habíamos visto antes, de una violencia tremenda. Por lo tanto, para terminar, a mí me gustaría dejar planteada una pregunta,
Y esta pregunta es también qué pasa con nuestros derechos, qué pasa con los derechos de todos los vecinos, de los comerciantes, de la gente que habita esta zona, porque también durante 6 meses también tengo que decir que nuestro derecho de expresión, de libertad de expresión, se vio coartado porque teníamos miedo todos de que al día siguiente nos quemaran nuestros negocios, los vecinos también estaban amenazados de que no hablaran, no podían entrar a sus propiedades. Entonces, por eso dejo planteada esa pregunta de qué pasa también con los derechos de las personas que habitan en los territorios donde fueron tomados durante desde octubre a marzo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro. Muy interesante los puntos que planteas. Justamente una de las cosas en las que queremos, o cómo queremos centrar la conversación el día de hoy, nuestro conversatorio del día de hoy más bien, tiene que ver justamente con la ponderación de derechos entre las distintas personas que habitamos este espacio público que queremos usar también para el derecho a reunión. A continuación, invito a Lía Arroyo Canesa de Abofem a que use sus 5 minutos iniciales. Hola, ahí me escuchan. Primero que todo, muy buenas tardes. Quiero saludar y agradecer, por cierto, la convocatoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos, también agradecer a las otras organizaciones incumbentes, a la Defensoría de la Niñez y al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a todos los exponentes también que están el día de hoy. Junto con agradecer la invitación, quiero valorar de manera muy sentida la iniciativa de la Subsecretaría de iniciar una discusión prelegislativa en torno a este tema. Primero porque es un tema particularmente sensible, un vacío, una deuda histórica de regulación respecto de los derechos fundamentales en Chile. Es una anomalía dentro del sistema que el derecho a reunión esté regulado en un decreto supremo y no a través de una ley como debería ser. Y segundo, porque también consideramos que esta fórmula de abordar los temas, en este caso convocando a la sociedad civil y convocando amplias voces dentro del espectro, es, por cierto, la forma correcta de arribar a una buena ley y a una buena política pública. Dicho eso, como entendemos que el enfoque de este conversatorio en particular es más práctico, diseñamos o nos abocamos a ciertos puntos que nos interesa plantear quizás para después ahondar en el debate, teniendo a la vista también un poco de qué fue la discusión en los conversatorios anteriores. Y en primer lugar, en ese sentido, queremos, por supuesto, relevar el carácter de derecho fundamental e inalienable del derecho a reunión y, en particular, la relevancia que tiene en relación con el proceso democrático. Es un derecho que se trasciende incluso a sí mismo en cuanto a la mera agrupación de personas dentro de un lugar, sino que entendemos, o un espacio físico, sino que tenemos que entender su ligación con la libertad de expresión y con el ejercicio de derechos propiamente democráticos, ¿ya? En ese sentido, y tomando ese antecedente, somos de la idea de que el régimen de ejercicio del derecho no esté regulado a un sistema de autorización previa, sino que sea más bien un sistema de notificación, ¿ya? Un sistema de notificación como el que actualmente prevé la Constitución, pero se disuelve y se diluye un poco esa idea en la regulación del texto, pero consideramos que lo importante es dotar a esta notificación como una herramienta de coordinación. Creemos que la clave para un ejercicio exitoso del derecho fundamental, que también en su ejercicio no afecte otras garantías fundamentales u otros derechos, quizás no fundamentales, pero también procedentes y que también evidentemente requieren protecciones a través de una buena coordinación. Y en ese sentido, convocamos a que en la regulación se contemplen instancias previas, por ejemplo, si alguien quiere organizar una manifestación determinada, que ingrese esa notificación al organismo correspondiente, a la intendencia o la gobernación correspondiente, y que se convoque a las partes yo de hecho recuerdo que en algún momento cuando yo estaba en la universidad me tocó asistir a alguna de esas instancias y resultaban ser muy provechosas, ¿ya? Principalmente en relación a que pudiesen establecerse determinadas observadores de parte de los mismos convocantes, de poder establecer alguna regulación respecto del horario y en el fondo poder acordar cómo se iba a desarrollar la actividad en sí misma. En el sentido de lo antevisto, también consideramos que, si bien comprendemos que es un punto sensible, pero el tema del trazado y de las rutas tiene que ser
tiene que quedar dentro de lo más posible entregado a los convocantes. ¿Por qué? Porque como decimos que este es un derecho ligado al derecho de libertad de expresión, la ruta no es irrelevante, la ruta es parte del ejercicio, parte íntegra del ejercicio del derecho. Por lo tanto, finalmente lo que la autoridad tiene que tender es, insisto, a poder coordinar, a poder organizar, poder respetar los trazados solicitados por los convocantes, pues son funcionales al mensaje que quieren entregar, y convocar también a los actores que puedan eventualmente verse afectados, como en el caso que analizamos de los comerciantes que me antecedieron la palabra, de microempresarios, empresarios, que me antecedieron. Y en ese sentido, quiero dar el ejemplo, y lo quiero decir porque me parece que es relevante. El ejemplo de la marcha del 8M este año, me tocó asistir a la marcha en Valparaíso, y debo decir que fue una marcha que se desarrolló en condiciones absolutamente pacíficas, donde de hecho la relación con los comerciantes fue más colaborativa que de otra forma. Estaban todos los negocios abiertos y pudiendo atender. Entonces creemos que en definitiva esa coordinación es el punto más relevante al que debe atenderse. Y eso también implica una coordinación con las policías, y implica reestructurar la forma de actuación, que no en el fondo, que solo se acote a aquellos espacios donde se pueden estar desarrollando hechos violentos, pero no que vaya a afectar la garantía de aquellas personas que efectivamente se están manifestando pacíficamente. Y finalmente, para ir cerrando, el tema de la responsabilidad, también consideramos que ahí deben considerarse normas del debido proceso, que no puede responsabilizarse a los convocantes en la medida que la convocatoria haya sido pacífica, y que de todas formas ahí eso tiene que, y principalmente, tratar de evitarse a partir de estos sistemas de coordinación a los que antes aludí. Me quedo con eso por ahora, y eventualmente podemos después discutir un poquito más sobre estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elia, por tu presentación. Creo que además expones puntos que, como dices, recogen lo que ya ha venido siendo conversado en los distintos conversatorios, y que tienen que ver justamente con la perspectiva de cómo regulamos este derecho en esta propuesta prelegislativa, que es lo que tiene el objetivo por el cual estamos realizando estos conversatorios. Entonces, nos parece muy interesante poder partir desde una propuesta de qué es lo que debería o no debería estar en esta nueva normativa. Así que muchísimas gracias. Invito ahora entonces a Juan Enrique Pi para que también haga uso de sus primeros 5 minutos de conversación. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a la subsecretaria por la invitación también. Creo que esta es una gran iniciativa en concurso con la Defensoría y con el Instituto, así que agradezco la instancia y la invitación para exponer sobre este punto. Me gustaría partir con un poquito de historia, porque a mí me gusta harto la historia. Y lo cierto es que el derecho de reunión es un derecho que está en nuestro ordenamiento jurídico hace bastantes años, más de 100 años. Y si bien no estuvo consagrado en la Constitución de 1833, en la versión original de esa Constitución, se incorporó en 1874 en el artículo 12, número 6 de la Constitución de 1833, es decir, en 1974 ya cumplió 100 años este derecho consagrado expresamente en nuestra Constitución. Desde luego la Constitución del 25 también lo recoge en el artículo 10, número 4. Y finalmente la Constitución de 1980 lo termina recogiendo en su artículo 19, número 13, que es hasta donde se encuentra el día de hoy. Y desde luego que, como bien lo decía Lía, la regulación de la Constitución difiere de lo que ocurre, de la regulación que entrega el Decreto Supremo 1086, que desde luego yo también concuerdo, es una anomalía del porte de un buque que esto esté, que la regulación de un derecho fundamental esté en un Decreto Supremo y no se encuentre regulada a través de una legislación que entiendo que es lo que estamos tratando de superar en el corto plazo, ¿verdad? O al menos en el mediano plazo. Y en ese sentido es importante señalar que también el sistema interamericano, la Corte Interamericana, ha señalado la importancia del derecho de reunión, particularmente en el fallo López versus Honduras del año 2015. Y lo que dijo en esa oportunidad la Corte es que el derecho de reunión, junto con la libertad de expresión y con la libertad de asociación, son como el trípode fundamental del ejercicio democrático, de la manifestación democrática. Y por lo tanto, cuando uno le saca una de estas patitas, entonces evidentemente el ejercicio democrático se nos va
se nos empieza a desestabilizar. Y en ese sentido, yo creo que si bien también, por cierto, la Corte señala y establece que se pueden establecer ciertas restricciones o condiciones para el ejercicio del derecho, desde luego que esas condiciones tienen que estar previstas en la ley, no pueden ser abusivas, no pueden ser arbitrarias, tienen que cumplir los principios de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad, y muy importantemente, que es lo que no ocurre hoy en día, tienen que estar evidentemente establecidas en la ley, que ya lo dije. Y a raíz de este ejercicio, de esta invitación, recordé, como decía la subsecretaria como decía Paula cuando al momento de presentarme, cuando yo estuve en la SECPRES el año 2015, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, vino a Chile Maina Kiai, que fue el primer relator especial de ONU para la libertad de reunión y asociación pacíficas. Y a mí me tocó recibirlo, me tocó conocerlo. Y me encontré con su informe de Chile, lo busqué precisamente para este conversatorio, y me encontré con que efectivamente las observaciones principales que hacía Maina Kiai respecto a el Decreto Supremo 1086 era, primero, que era una regulación nacida en dictadura, por lo tanto era bastante poco razonable que un derecho fundamental esté regulado en un decreto supremo, no en una ley que además emanaba no de un debate, no de una deliberación democrática, sino que de una naturaleza dictatorial, ¿verdad? Segundo, que exigía la autorización cuando a lo más lo que se podía establecer era un aviso, ¿verdad? Y que el hecho de exigir esa autorización previa, entonces las reuniones espontáneas estarían de facto prohibidas, y el razonamiento, si bien en la práctica quizás no queda muy a la arbitrariedad de la autoridad, lo cierto es que evidentemente que no se puede, evidentemente que quedarían prohibidas si entonces se requiere la autorización previa. Y por cierto, el año 2011 vimos situaciones bastante graves de vulneraciones de derechos humanos en materia de las protestas estudiantiles, ¿verdad? Como se me está acabando el tiempo, lo que sí me gustaría decir sobre la visita de Maina Kiai, y que también lo señaló Álvaro en su presentación inicial, es que qué ocurre con las situaciones de violencia. Maina Kiai, en su informe sobre Chile, toma el tema de la violencia en dos sentidos, en el sentido de los manifestantes violentos y en el sentido de la violencia ejercida contra manifestantes por parte de las policías. Y yo creo que evidentemente, y también lo dice por cierto ese informe, es que lo principal es formar y capacitar a la policía en dos aspectos. Primero, y que probablemente el más importante, en la protección de los manifestantes pacíficos. Es una cuestión fundamental que hoy en día no ocurre, y que también, por cierto, el estallido social lo dejó bastante al descubierto. Y lo otro que dejó bastante al descubierto, que tiene relación con lo que decía Álvaro al inicio, es que hoy en día también las policías, particularmente Carabineros, se ven muy dificultados e imposibilitados de sofocar o aislar a los manifestantes violentos de los manifestantes pacíficos, y por lo tanto que las situaciones de violencia se sigan manteniendo. Yo creo que para el ejercicio correcto de este derecho tenemos que capacitar a las policías para el resguardo de los manifestantes pacíficos y para detener a los manifestantes violentos. Muchísimas gracias, Juan Enrique. Con los temas que han salido en los 5 minutos que han tenido cada uno hasta ahora, yo creo que tenemos para hacer un conversatorio hasta medianoche, pero bueno, trataremos de buscar aquellos puntos que son más relevantes para la discusión. Muchas gracias tanto por la revisión histórica como por el núcleo, sobre todo, de cómo te referías al informe del relator, porque efectivamente eso nos da una pista de cómo el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos no solo ve el derecho a reunión en general, sino que particularmente el ejercicio en nuestro país. Así que muchísimas gracias por traerlo y presentarlo en este conversatorio. Vamos entonces a dar la palabra para finalizar este ciclo de primeras presentaciones a Marcelo Ticali. Ahí estás, tienes tus primeros 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero hacer una reflexión respecto al derecho a reunión o a la legítima manifestación. Legítima manifestación que no es en el espacio no público, no es sin afectar a otros. Otros que incluso la propia manifestación o la propia marcha, muchas veces y con razón, dice representar. La comunidad o la sociedad
no son solo quienes quieren manifestarse con todo el derecho que tienen, derecho que además esperamos se consagre en la nueva Constitución que todos esperamos para este país llegue pronto. La comunidad o la sociedad también es el señor del kiosco de diario, el señor de la fuente alemana, es el bailarín del Teatro de la Universidad de Chile, la abuela del edificio Turri, el dueño del hotel de Vicuña Maquena o el director del GAM o la directora del Centro Arte Alameda, que por muy diferentes que sean sus historias de vida, sus diplomas, sus cargos, su patrimonio financiero, son habitantes de un mismo territorio. Pero parece que este es un territorio en disputa. Y yo me pregunto cuánto nos hace falta para que ese territorio en disputa se transforme en un territorio de colaboración. El mobiliario público o esta parte de la ciudad, ¿a quién le pertenece? ¿A la municipalidad? ¿Al Estado? ¿A los privados? ¿A los vecinos? ¿A los visitantes? ¿A nadie? ¿A todos? Yo creo que, como ciudadano, creo que principalmente debiera pertenecer a quien la usa, la disfruta, la cuida, a quien la habita o cohabita presencialmente ese territorio. Retóricamente o figurativamente, el territorio también puede ser visto como la Constitución. Nos tiene que pertenecer a todos, pero también nos debe proteger a todos y la debemos proteger. ¿Qué hace que estos barrios tengan características importantes? Por lo menos para mí, como vecino, como ciudadano, no como emprendedor, empresario o comerciante. Esas son las características patrimoniales. Y hay algo que yo considero que es esencial en el patrimonio, que es el resguardo, la protección y el cuidado. ¿Pero para qué? ¿Para qué cuidamos, protegemos, restauramos? Es para que otras generaciones que vienen las miren, usen, habitan, recorran, miren y admiren ese territorio. Si no es así, es que entonces estamos frente a una zona de sacrificio, no distinta de otras zonas de sacrificio que hay en Chile, donde el mal desarrollo de ciertas industrias ha matado comunidades que habitan ese territorio. La protesta, la manifestación es sin duda legítima, pero no olvidemos que el encuentro, la reflexión, la conversación, también lo es. Y por lo demás, la protesta, la manifestación tiene un fin, que debería ser buscar ese entendimiento con tu interlocutor que ha sido extraviado. ¿Qué tiene que pasar para que nos sentemos a conversar? ¿Tienen que pasar los años como ha pasado? ¿Violencia? ¿Jóvenes mutilados? ¿Vecinos aterrorizados? ¿El fin es en sí la movilización o es que lo que demandamos se haga visible y atendido por la autoridad que corresponda? La vida yo creo que no la rigen solo las leyes. Acá es el criterio. No puedo dejar de pensar, por ejemplo, en esa marcha del año 63 en Washington, 250.000 personas luchando por los derechos civiles, libertad y trabajo, encabezados por Martin Luther King, que copan Washington, y está en la presión que el presidente Kennedy los recibe en la Casa Blanca. Y se deja eso para avanzar al paso siguiente, que es la construcción de esa libertad, la construcción de esos derechos para todos. Quiero terminar con las palabras, esta parte, con las palabras del viejo Russell: el amor es sabio, el odio es tonto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por tu exposición y por levantar los puntos que están a la base de esta conversación, igual como mencionaba al principio, sobre cómo ponderamos finalmente los derechos que se manifiestan en el ejercicio y en la forma de vivir el día a día. De lo que refieres de la marcha del 63 en Washington, si bien esa y el discurso conocido de Martin Luther King es probablemente una de las marchas como más icónicas en la historia y sobre todo de lo que fue el movimiento por la justicia racial, lo cierto es que también fue acompañada por una toma de Washington durante mucho tiempo y hubo una instalación durante meses de carpas y de una ocupación de espacios públicos permanentes que también tiene una lógica distinta que solo reunirse un día para hacer un acto público. Entonces también nos habla de cómo estos espacios han sido finalmente, o sea, no los espacios solamente, sino que el ejercicio del derecho a reunión tiene modalidades que empujan finalmente a las decisiones, como señalas. Muchísimas gracias, entonces. Vamos a comenzar ahora con preguntas, así que de nuevo las y los invito a hacer sus preguntas a través de nuestras redes.
como hablábamos al principio, esto es un derecho que es un derecho fundamental en sí mismo, pero es también un derecho a través del cual se ejercen otros derechos. Y me gustaría partir planteando el siguiente tema, y que tiene que ver que cuando nosotros hablamos del derecho a reunión, inmediatamente pensamos en las marchas, en las protestas, por supuesto en lo que pasó en Chile de octubre en adelante, pero lo que ha pasado en muchas veces anteriores en nuestra historia también. Sin embargo, el derecho a reunión no solo nos permite, como dijo el profesor Zapata en el primer conversatorio, presentar ideas para aquellos que no pertenecen a la élite y que no pueden participar directamente y presentar peticiones directamente en los espacios de toma de decisiones. Entonces, finalmente, salen a las calles, a estos espacios públicos, a presentar sus ideas. Sin embargo, el derecho de reunión no solo ayuda a este ejercicio del derecho, de libertad de expresión y del ejercicio democrático, como decía Juan Enrique, sino también tenemos que pensar que es un derecho que se manifiesta cuando, también un profesor ponía ese ejemplo, cuando hacemos un picnic en un parque, en una plaza, cuando ejercemos la libertad de culto a través de las procesiones que se hacen en carreteras, en lugares públicos, los viacrucis para Semana Santa, cuando el derecho a la integridad física y psíquica, cuando se organizan maratones o cuando se cortan espacios públicos para que, por ejemplo, las familias puedan ocupar, o las personas en general puedan ocupar los espacios para andar en bicicleta el fin de semana. Entonces, en general, el derecho a reunión es mucho más amplio que solo pensar en las marchas y las protestas, o al menos pensado en ese ejercicio. Sin embargo, y quisiera poner acá un ejemplo, durante muchos años una empresa de retail en diciembre organizaba un gran desfile y se cortaba la Alameda, pero eso pareciera que no le molesta a nadie. Cuando es una maratón, cuando es la Fórmula E, cuando es algo así, eso pareciera que no nos genera conflicto. Y sin embargo, cuando estamos hablando del ejercicio del derecho a la reunión, pero en una forma, efectivamente, de una manifestación de fuerza, que no me refiero a violencia, sino que me refiero a una manifestación donde, por ejemplo, en la marcha del 8M, donde no hubo grandes episodios de violencia, y sin embargo, la cantidad de mujeres que estábamos en la calle, mostraban fuerza de una idea de fondo. Entonces me parece que hay un nivel de distinción respecto de el contenido en virtud del cual ejercemos el derecho a reunión, que hace que desde el proceso legislativo pareciera que cuando hablamos de marcha esto es mucho más complicado que cuando hablamos de una maratón o de un desfile comercial, por poner un ejemplo. Quisiera saber si es que tienen reflexiones al respecto, primero como en esta idea un poco más teórica de lo que es este derecho a reunión, que como decía, es mucho más amplio que solamente el ejercicio del derecho a manifestarse. Álvaro, partimos contigo. Sí, mira, estaba escuchándote atentamente, pero cuando yo escucho el tema, por ejemplo, de la Fórmula E o de marchas que tienen que ver con actividades deportivas, nosotros en general no estamos en contra ni de esa forma de ocupar los espacios públicos, ni tampoco de las marchas masivas que han habido desde el 18 de octubre, que incluso han sido muy bonitas, y como decía Lía, también mucha gente llegó a los barrios en forma muy alegre a sentarse a tomar algo después de las marchas. Nosotros hoy día, cuando estamos hablando de que nuestros barrios fueron tomados, es que en este territorio de la zona cero, o zona de sacrificio, como se le ha llamado, ha sido 24/7 y fue durante 6 meses. O sea, por eso te digo que nos ha tocado sufrirlo y vivido en carne propia. ¿Y qué hacemos con esto? Eso es un poco, yo lo sacaría del tema del derecho a reunión y del derecho a manifestarse, que estamos súper de acuerdo, y en general todas las juntas de vecinos y todas las asociaciones gremiales y todos los que ocupan el territorio, sino que nosotros estamos en contra de la delincuencia, estamos en contra del vandalismo, estamos en contra también, como decía Marcelo,
que destruyan este mobiliario público o el metro, que es de todos lo que lo usamos. Entonces yo creo que, de cierta manera, lo que nosotros buscamos es poder separar lo que son estos actos de vandalismo de lo que son estas manifestaciones. Y eso es lo que estamos buscando cuando pensamos, ¿no es cierto?, en un pacto de convivencia con las organizaciones sociales y las fuerzas de orden y todos los que habitan este territorio, porque también tenemos que entender que es muy difícil separar estas manifestaciones pacíficas en lo que terminan siendo. Y yo creo que el que todos entendamos en lo que nosotros empezamos, en lo que termina, y que todos tenemos que cuidarnos, o sea, tenemos que cuidarnos entre todos. Entonces, eso es un poco lo que yo los invito a pensar también. ¿Qué pasa cuando nos ocupan en un territorio 24/7? Cuando no lo sueltan, cuando no dejan vivir a los vecinos, o le quitan los negocios, o le queman los negocios, o nos queman el patrimonio, o nos destruyen el esfuerzo de toda una vida. En fin, eso yo creo que lo que se ha hablado también, ¿no es cierto?, de mucha teoría que es muy importante, pero yo lo trato de hablar desde una primera persona, de cómo hay gente hoy día que está con un estrés también postraumático de lo que se ha vivido tremendo. La pandemia nos permitió a nosotros lograr reconstruir los barrios. Fue una pausa que permitió que los vecinos lograran poder dormir de nuevo, lograr caminar, lograr entrar y salir de sus edificios, de sus casas. Entonces, yo quiero poner eso un poco arriba de la mesa, porque me parece sumamente importante al momento de pensar en qué es lo que vamos a escribir como una normativa de un derecho a reunión. Eso. Muchísimas gracias, Álvaro. Después me gustaría, cuando terminemos esta ronda, que también nos cuentes un poco más de esta idea del pacto de convivencia. ¿Quiénes son los actores que deberían estar? ¿Cuáles serían las características? Vamos a ir con Lía ahora, pero me gustaría después que ahondáramos un poco más en eso. Lía, ahí está. Muchas gracias, Paula. Yo creo, mira, tengo tres ideas o tres nociones. Primero, yo creo que hay una dimensión dentro del ejercicio del derecho a reunión o manifestación, principalmente cómo se ha desarrollado desde el 18 de octubre hasta la fecha, bastante antes de la pandemia, que excede, por cierto, el análisis o la visión puramente jurídica, que dice relación con nuestra historia, cómo nos conformamos como sociedad más recientemente, y es el hecho de que existe una cierta carga en este derecho a reunión, como que el solo hecho de reunirse para solicitar una reivindicación o en un sentido que no sea puramente recreativo, me refiero como los ejemplos que tú das respecto de desfiles, sino que cuando hay un componente político tiende a ser un ejercicio como que cierta gente como que genera un poco de temor, genera como una sensación o como de descontrol, y creo que eso pasa también porque superamos un poco ese trauma, ¿ya? De una sociedad que fue evidentemente despolitizada y de que fue un derecho que estuvo suspendido en Chile durante mucho tiempo, durante la dictadura. Entonces, por cierto que eso implica una evolución sociológica, por así decirlo, que es un poquito más compleja que la modificación de la norma. En la medida que por ejemplo, establezcamos esto a través de una ley, en la medida que se abra la discusión, yo creo que efectivamente se va a ir superando quizás ese problema o esa sensación, ese ánimo específico respecto del derecho de reunión cuando se ejerce con un sentido reivindicativo. Creo que además, un poco ligado con eso, la forma en que se ejerce en este momento, y precisamente quizás por ese mismo componente, no solo apunta a poder levantar una determinada consigna y presentarla a la autoridad, sino que yo lo veo de cierta forma en el sentido de que la gente se está reconociendo y está reconociendo a sus iguales dentro de esa reunión. No es solamente decir, nos vamos a juntar para llevar una determinada demanda, sino que nos vamos a juntar para volver a reconocernos, ¿ya? Quizás podríamos hablar de un derecho o un concepto de reunión que todavía puede ir madurando, que todavía tiene que ir limpiándose de ciertos elementos, y creo que evidentemente eso es un proceso que supera la norma, pero que la norma puede ser de mucha ayuda en poder regularlo y
Y aquí en ese sentido vuelvo al mismo concepto con el que partí, que es la idea de la organización. Creo que en la medida que los convocantes, que quienes van a participar se sientan parte de un proceso, sientan que la autoridad desde ya admite el carácter de derecho del ejercicio que van a realizar, convocando al orden, convocando a cierto nivel de organización, a cierta coordinación, desde ya, eso yo creo que ya genera una actitud distinta, ¿ya? Y permite también cuidar aquello, entendiendo, por ejemplo, que, y vuelvo a traer a colación las marchas, en particular el 8M feministas, creo que son un muy buen ejemplo, porque la organización es muy buena. Por ejemplo, yo recuerdo que en la marcha hubo un accidente, un chico que venía bajando en una motocicleta, se dispuso de las mismas personas que estaban, habían enfermeras y gente del área de la salud que pensaba en atender eventuales problemas que hubiera con los manifestantes. Esas mismas personas fueron a atender a este chico que había tenido el accidente. Había gente que estaba coordinando en determinada esquina, entonces dijeron, bueno, se abre esta esquina para que ingrese la ambulancia y entró sin ningún problema. Entonces, ese tipo de elementos creo que generan un sentido de pertenencia, generan una idea de cuidar lo que se está realizando y, por cierto, también permiten una mejor articulación con el entorno donde se está desarrollando el acto de la manifestación. Eso. Perfecto, muchísimas gracias, Lía. Juan Enrique, ¿tu visión al respecto? Yo concuerdo con lo que decía Lía, sobre todo respecto al temor que a veces ciertas manifestaciones generan en ciertos grupos que están cerca no sé, yo no sé si comparto la expresión zona de sacrificio, pero que están cerca de zonas que son en general concurridas al momento de la manifestación, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay un detalle que me gustaría esclarecer, y es que el derecho a la manifestación, el derecho a la reunión pacífica, no se contrapone en ningún caso con el derecho con el derecho de los locatarios, de las personas que están que ocupan algún lugar o que tienen negocios en los sectores cercanos a esos lugares a los que se concurre. A mí me da la impresión de que es un poco un error tratar de ligar o tratar de proponer de que aquí hay una antagonía de derechos. Y la razón por la cual creo que no hay ninguna antagonía de derechos es porque evidentemente el derecho se llama reunión pacífica. Y si en algún momento, bajo alguna circunstancia, yo creo que también, por cierto, y esto quiero ser bien honesto, a mí me da la impresión que también compararlo con octubre del año pasado es especialmente complejo porque fue una situación muy excepcional, muy excepcional. Esa no es la naturaleza típica de la manifestación en Chile. Y por tanto, creo que compararlo exclusivamente con esa situación excepcional también me da la impresión de que es un error. Yo creo que en general las manifestaciones en Chile tienden a ser pacíficas. Y por eso creo que la mayor responsabilidad recae sobre precisamente las personas que tienen que no solamente defender el derecho de las personas que tienen sus negocios o sus hogares en la cercanía de los lugares más concurridos al momento de la manifestación, sino que también, por cierto, las fuerzas policiales tienen el deber de proteger a los manifestantes pacíficos que también están expuestos a las acciones violentas. Y por lo tanto, por eso yo creo que aquí hay un error en pretender establecer como una antagonía entre ambas posiciones. Yo creo que no hay una antagonía. Yo creo que aquí hay una situación que octubre fue especialmente excepcional, pero para evitar que en eventuales futuras marchas o manifestaciones las situaciones de violencia puntuales y minoritarias, porque por cierto, la mayoría de las veces que ocurren esas situaciones de violencia son puntuales y son minoritarias, es sumamente importante que tengamos una policía capaz de distinguir a esos grupos, de aislarlos y de proteger, por tanto a las personas que tienen sus negocios, sus hogares, sus oficios en esos espacios, como también a los manifestantes pacíficos. Por lo tanto, yo creo que aquí también se está planteando una falsa dicotomía. Yo creo que aquí no hay una dicotomía entre el derecho a manifestación y el derecho a vivir, o el derecho a la propiedad privada, o el derecho al libre ejercicio de la economía, o al desarrollar las actividades económicas. Yo creo que
Si eso eventualmente ha ocurrido principalmente por la falta de las policías y ha ocurrido en situaciones muy excepcionales como el estallido social del 18 de octubre, que entiendo no quiero decir que la preocupación sea menor en ningún caso, no quiero minimizar la preocupación, yo creo que la preocupación es muy legítima, muy justa y estoy de acuerdo en que no se puede mirar menos una situación tan grave como es que el trabajo y la fuente de trabajo de miles de personas y el emprendimiento de miles de personas sea borrado simplemente por una situación de violencia. Pero creo que nos equivocamos si lo tratamos de plantear como una dicotomía o como dos derechos que son antagónicos. Muchísimas gracias, Juan Enrique. Sí, efectivamente, no es la idea plantearlo como antagónico, pero sí existe una necesidad de ponderación. Voy a ligarlo con la siguiente pregunta, pero antes quiero, Marcelo, tu visión al respecto antes de pasar al tema vinculado con esto. Sí, no, yo estoy en completo desacuerdo con Juan Enrique. Yo le invito a ir al territorio. Súper sencillo. Junta de Vecinos, Parque Forestal, Tito Vergara, presidente. Anda a hablar con los vecinos. Anda a hablar con los comerciantes. Yo no sé si el Teatro Ictus son comerciantes. 60, 70 años. No sé si el Bierstube, si Les Acesan, 60 años trabajando ahí. No sé si la Fuente Alemana son comerciantes. O el Hotel Foresta. No me queda claro si son comerciantes. Yo creo que son vecinos, después de 60 años trabajando, viviendo ahí. Pero te quiero decir que suena bonito escuchar que estos derechos no son antagónicos o sus externalidades negativas. Lo cierto es que el despido, la quiebra de un montón de boliches tradicionales es palpable, es cosa de ir al territorio, es cosa de ver a los vecinos cómo se cambiaron. Leía recién a Alberto Pres que decía que se cambiaba hoy de su oficina de Merced porque ya no soportaba más el barrio. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué son familias ricas, son familias burguesas las que viven ahí? Son generalmente personas con una sensibilidad media de izquierda, media artística, con un patrimonio muy moderado y que les gusta el barrio, les gusta vivir al lado del cerro, les gusta disfrutar la ciudad. Y han visto su vida transformada en un gueto lacrimógeno. Y yo invito al que piensa lo contrario a que vaya al territorio y converse con las juntas de vecinos, no con las asociaciones gremiales, ya porque pueden tener otros intereses comerciales. Ya. Anda a las juntas de vecinos. ¿Cómo entras a tus hijos entre medio de las piedras y las bombas lacrimógenas? No es algo del 18 de octubre, es algo que pasó hasta marzo. Yo invito a que vayan y conversemos también con quienes ven afectados, no sé si su derecho, su vida, su calidad de vida. Y eso yo lo pongo acá en el debate porque creo que independiente de nosotros nos podremos cambiar, pero la gente que vive tantos años y trabaja tantos años, ahí siento que hay un feroz error. Yo pensaba, decía, pero un cine, cuando tú entras al cine, tienes que hacer una fila, tiene un aforo limitado, si está muy lleno no puedes estar con todas las personas. Hay que poner reglas en esto. Supongo que esta conversación es para eso, pero tiene que tener una base de cierta certeza y de cierta verdad. Y la verdad también está ahí, en la boca de los vecinos y en las vivencias de quienes han visto su vida transformada en 6 meses en una miseria. Muchas gracias, Marcelo. Sí, efectivamente es una perspectiva compleja y que debo decir que a nivel internacional el Comité de Derechos Humanos en la última observación general referida al derecho a reunión, al artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, habla, y yo tomo nota, porque me parece que es un concepto muy relevante justamente para lo que estamos viendo, de un llamado del efecto acumulativo. Cuando el comité está discutiendo sobre cuáles son las posibles restricciones o regulaciones al derecho de reunión, dentro de ellas discute que siempre, por supuesto, como sabe aquí, mal de los y las abogadas aquí presentes, la regulación y la restricción de derechos tiene, entre otras características, que ser proporcional.
Y una de las cosas que el comité señala que podría tomarse en cuenta para esta restricción de alguna forma del derecho en relación a la proporcionalidad tiene que ver con el efecto acumulativo, tiene que ver con situaciones de marchas, de reuniones, de ocupación de espacio que siempre ocurren en el mismo lugar y que de forma sostenida en el tiempo impide el ejercicio de otros derechos como la circulación, como las actividades comerciales, etc. Y en eso me llamó la atención, Lía, cuando tú decías que dentro de la regulación el ideal es que ojalá las partes siempre tengan la mayor libertad posible, los convocantes a las marchas, para definir el trazado, ¿no es cierto? Que tengan la mayor libertad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, todas las marchas quieren pasar por Plaza Dignidad, cuando todas las marchas quieren pasar por la Alameda? Entonces, siempre ese eje el que se va a ver afectado. ¿Cómo crees tú que esto debería ponderarse en una regulación? Porque, de nuevo, toda esta conversación es para pensar en abrir todos los tópicos necesarios para la futura regulación. Muy bien. Mira, yo te puedo hablar un poco de la experiencia que yo he visto que se ha desarrollado con Valparaíso y quizás lo podemos trasladar un poco a Santiago. Yo no soy de Santiago, pero... Mejor, salgamos de Santiago para esta conversación también. Pero mira, yo creo que evidentemente el eje Alameda, Plaza Dignidad es concurrido porque es la columna vertebral de Santiago y consecuencialmente es la columna vertebral de Chile en ese sentido. Evidentemente, si uno quiere visibilizar una determinada demanda social o del índole que sea, va a preferir transitar por ese lugar, ¿ya? Acá en Valparaíso se da un poco lo mismo con Avenida Pedro Montt, por ejemplo, la Plaza de la Victoria, el eje de Plaza Sotomayor, que también son los lugares donde son los centros cívicos. Está la Intendencia, están otros edificios relevantes, la municipalidad y todo eso. Entonces, claro, en la medida que estos son los lugares más públicos donde uno puede darle mayor visibilización a la demanda, son los lugares donde también se van a preferir desarrollar las reuniones. Y como decía antes, el lugar no es, por esa razón, no es baladí, es tremendamente importante porque es lo que permite la conducción del mensaje, ¿ya? Ahora, concuerdo contigo respecto a lo que señalabas del efecto acumulativo. Yo entiendo que puede haber lugares, y también concuerdo un poco con lo que decía Enrique, que lo que ocurrió, por ejemplo, en el del 18 de octubre en adelante, no es lo normal o no es lo regular. No podemos pensar en ese contexto para poder hacer una regulación que va a abarcar muchos más años, porque es un contexto especialmente álgido dentro de nuestra historia política y nuestra historia social. Pero sí, puede ser un factor efectivamente de la acumulación, de que, digamos, bueno, es mucha la afectación que se está desarrollando en algún sentido a los vecinos, pero eso también creo que va a depender, vuelvo al mismo, como un poco como dijo Rayado con ese sentido, pero creo que es fundamental el tema de la coordinación, por ejemplo, en la utilización de medios como lo que hace el lacrimógeno. La racionalización y la utilización de esos mecanismos evidentemente puede generar también que la afectación de la calidad de vida no sea tan grande. Entonces son varios factores que ahí podemos ir evidentemente conversando y creo que la ley puede contemplarlos, puede contemplar aspectos de negociación y eso evidentemente también bajarlo en instancias de coordinación que se puedan desarrollar caso a caso. Efectivamente, muchas gracias, Lía. Sí, pareciera, sobre todo lo que exponía también Marcelo y Álvaro al principio, que, y Álvaro de hecho lo decía así, que el problema no tiene que ver con las manifestaciones en sí o con las reuniones en sí, sino que más bien con los contextos de violencia que se asocian en algunos casos a esas manifestaciones y que inciden en cómo las demás personas pueden ejercer sus derechos. No tiene que ver tanto con que se corte el tránsito en la Alameda, sino que más bien con, aunque probablemente algunos automovilistas o algunas personas que usan el Transantiago no deben estar muy contentos tampoco, pero sí, por favor, Marcelo, adelante. Ahí sí, ahí está. Sí, a mí me parece que al igual que cuando hay desarrollo de industrias, se tiene que ver cuál es el impacto ambiental, ¿no? Y todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, ¿a quién le preguntamos ese impacto que tiene? A la comunidad que se ve afectada. Yo creo que acá falta también la comunidad. Está bien, sacan los comerciantes, ya. Saquemos a los comerciantes, el empresario, los vecinos. ¿Dónde están los vecinos acá? ¿No se ven afectados? Entiendo que no sea vinculante, pero creo que los vecinos tienen mucho que decir acá. Eso. A propósito de eso mismo, sí, justamente Álvaro te quería preguntar por esta idea del pacto de convivencia que habías mencionado al principio y también, bueno, lo que quieres agregar a lo que señalaba Marcelo. Sí, bueno,
comparto plenamente lo que dice Marcelo. Con respecto a que este pacto, ¿no es cierto?, de convivencia, lo que uno pretende es invitar a las organizaciones sociales, como decía Marcelo, a conversar con los vecinos, a conversar con la gente que habita el territorio para que entiendan de verdad lo que está pasando. Porque cuando escuchaba un poco a Juan Enrique o escucho a Lía, me duele un poco la guata porque nosotros hemos vivido, ¿no es cierto?, en primera persona en el territorio, porque esto no fue un tema de octubre, esto fue un tema de 6 meses seguidos, sin parar, de tener el territorio tomado. Estoy hablando de que los vecinos no podían entrar a sus casas, no podían salir de sus casas, la gente perdía sus negocios, nosotros veíamos con nuestros ojos cómo le pagaban a gente para destruir, a gente que trabaja en el entorno le decían, oye, te pago tanto por ir a destruir este lugar, o veíamos cómo llegaban camiones a repartir drogas, esto era de todos los días, no tenía que ver con las manifestaciones de alguna organización social en particular, que ellos llegaban y después se iban, después quedaba tomado el territorio. Entonces, cuando yo escucho que son minoritarias las manifestaciones que no son pacíficas, me duele realmente la guata, y por lo mismo yo creo que aquí viene la invitación, que me encantaría que Juan Enrique de verdad y Alía invitarlos a una reunión con las juntas de vecinos y con las asociaciones gremiales, escuchar de primera fuente lo que se está viviendo, y así como invitar a todas las organizaciones, ojalá, a que sepan lo que pasa en estos territorios, porque de esa manera estoy seguro que podemos escribir normas porque, y no dejarle este territorio después a los que quieren hacer daño y no están reclamando nada en particular, porque no están con letreros, sino que lo que están haciendo es destrucción. Entonces, eso es un poco la invitación, Paula, a esto. Ojalá, por ejemplo, tienen que estar todos los actores. Yo veo sobre todo organizaciones sociales, juntas de vecinos, por supuesto las fuerzas de orden, para ver cómo van a actuar. Y los otros miembros del territorio, como decía Marcelo, no son comerciantes, son vecinos también. Somos vecinos ya de los lugares. Entonces, esa un poco es una invitación. Tenemos que encontrar estos puntos que tenemos en común, que de repente pueden ser muy pocos, pero así como lo hicimos con los vecinos, que encontramos este punto en común, que era que queremos recuperar nuestros barrios, estoy seguro que podemos llegar a un pacto más amplio y que se pueda seguir ocupando ese territorio para seguir haciendo manifestaciones, porque es la columna vertebral, y que se siga usando, pero con normas. Eso es un poco la invitación. Lía, sí, adelante. Muy cortito. Solo quería aclarar que cuando hablé de octubre no me refería a que hubiese sido solo en octubre, sino al proceso que se inició en octubre, que de hecho, por lo menos entre lo que yo recuerdo, es el proceso más álgido de movilizaciones sociales que hemos tenido, incluso superando el 2011 o el 2008, que también fueron mayoritarios en cuanto al ejercicio del derecho. Y también quiero hacer una acotación respecto a lo que comenta Álvaro, porque lo que está diciendo respecto de los actos delictivos, son actos delictivos que incluso él señala que se producen incluso después de las manifestaciones. Entonces ahí lo que hay también es una falla de coordinación de las fuerzas de orden, donde ahí no hay ningún ambague de que puedan actuar con todo el peso. Yo entiendo que probablemente van a decir, bueno, es que esto se genera a partir de un contexto donde hay una manifestación y luego queda esta estela de caos, de cierta forma. Pero quiero ser súper enfática en eso. Eso no es derecho, ahí no se está ejerciendo un derecho protegido. En eso que relata Álvaro, no hay un ejercicio del derecho a reunión protegido. Entonces, no es la garantía constitucional, no es derecho a reunión lo que se está ejerciendo ahí. Solo quería hacer esa precisión. Muchas gracias, Lía. Juan Enrique, después Marcelo. Sí, no, yo también quería hacer una aclaración, y la aclaración es que evidentemente, primero aceptar la invitación a conversar con todas las juntas de vecinos y con todas las personas que estimen conveniente. Yo, desde luego, encantado y acepto esa invitación, pero desde ya. O sea, si quieren que nos cambiemos los teléfonos y me invitan, pero de todas maneras encantado. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es que si se entendió mal lo que me refería con los comerciantes, como que son vecinos y están ahí hace mucho tiempo, evidentemente no estoy negando eso. Pero lo que sí quiero decir es que no establezcamos, y que también lo veo un poco
cuando Álvaro dice que le duele la guata cuando escucha decir de que aquí no propongamos antagonías de derechos o que las situaciones de violencia son minoritarias en las marchas. Desde luego que no estoy hablando de octubre y lo que ocurrió después. De hecho, dije expresamente de que eso fue una situación excepcional y que desde ese punto de vista no podemos partir la legislación, porque si no vamos a partir con una legislación extremadamente restrictiva. Tenemos que ver cuál ha sido la naturaleza de las marchas históricamente en Chile. También, por cierto, tomar los aprendizajes que hayamos tomado, que hayamos sacado del estallido social. Pero, por cierto, cuando estamos hablando del ejercicio al derecho a reunión pacífica, estamos hablando de reunión pacífica y no estamos en ningún caso, y por lo menos yo, y si alguien lo entendió así, en ningún caso estamos avalando situaciones de violencia que sobrevengan o que aparezcan a raíz del derecho a reunión. Entonces, si alguien entendió eso, quiero dejarlo bastante claro. En ningún caso yo he hablado de eso, he dicho constantemente derecho a manifestación pacífica y he dicho constantemente que cuando aparecen esas actitudes violentas, evidentemente estamos con un problema de la capacidad de las policías de aislar las situaciones de violencia de la generalidad de la manifestación pacífica. Y cuando eso ocurre, entonces tenemos que también tener claro de que esa es una situación que debe restringirse, que debe aislarse, que debe ser, por cierto, que deben ser detenidas las personas que efectivamente caen en esas conductas delictuales. Porque ¿qué es lo que hoy en día ocurre? Y que ocurre generalmente, que cuando comienza la situación de violencia, comienzan a detenerse a cuanta persona se encuentra en la calle. Y, por lo tanto, las personas que cometen las situaciones delictuales puntuales se mantienen en libertad y, evidentemente, vuelven a reincidir. Entonces, esas son situaciones problemáticas que ocurren en el ejercicio de ciertas marchas, pero no son la regla general. Y es deber nuestro encontrar la forma de solucionar eso para evitar que el derecho a reunión se convierta en una justificación para situaciones complejas, delictuales, que por cierto no están amparadas por el derecho a reunión. Perfecto. Muchas gracias, Juan Enrique. Marcelo, ¿querías decir algo? Sí, claro. ¿Qué se logra con las manifestaciones? Transformaciones. Que todos aplaudimos. ¿Qué duda cabe de todo eso? Pero también en el legítimo derecho que estamos discutiendo, también existen, y esto es muy racional, ¿no?, externalidades negativas que se ponen en ese territorio y se mantienen en ese territorio, y lo puedes ver y lo puedes conversar con cualquier persona. Y esto probablemente, claro, el 8 de marzo, porque había mujeres, y podríamos entrar en la discusión que donde hay hombres hay violencia, y probablemente es muy acertado. Pero la realidad nos dice que desde octubre hasta marzo fueron manifestaciones que terminaron con este territorio destruido, con este territorio sin alumbrado público, con este territorio con los ciudadanos y vecinos aterrorizados, con robos y con la instalación del narcotráfico. Quien diga lo contrario es que no conoce el territorio, o no lo ha ido a habitar, o no ha ido a conversar con alguien. Con todo lo bueno que provoca la manifestación legítima y los procesos de transformación, que no me cabe duda que Chile necesita, y yo participo de eso, no puedo dejar de decir que esto tiene un lado B, un lado oscuro. Existe, y que se lo tengo que decir, lo tienen que tomar nota y tendrá que tener una bajada en algún momento, porque esto no puede seguir ocurriendo. No se pueden lograr cambios y transformaciones en Chile con la amenaza de la violencia, porque lo que se consigue con violencia solamente se sostiene con violencia, y en nuestra historia reciente, vaya que tenemos ejemplo de eso. Muchas gracias, Marcelo. Creo que la discusión inevitablemente nos lleva a uno de los puntos que ha tenido que ver con una discusión bien profunda en torno al respeto por los derechos humanos, y que en un sentido amplio, creo que entendamos esto, que es en un sentido amplio, como un poco lo planteaba Juan Enrique al principio, el rol de la policía, el rol de carabineros en este caso, como fuerza que controla el orden público, debe pensarse desde, en primer lugar, la protección de los manifestantes y el entorno.
y por el entorno me refiero, las personas transeúntes que no participan de la marcha pero que están ahí, las y los vecinos, las y los comerciantes. Entonces hay una discusión bien profunda que tiene que ver y que Carabineros ha llevado adelante de cómo por un lado desarrollar control de orden público para manejar aquellos grupos que ejercen actos de violencia y que, también como explicaba Lía, una vez que están ejerciendo actos de violencia dejan de estar protegidos por el derecho a reunión de todos los tratados internacionales y normas nacionales en las que están consagrados. Son personas que ya no se pueden considerar un manifestante pacífico y por lo tanto dejan de tener esa protección y pasa a ser, su actuación pasa a ser parte del ámbito del derecho penal. Sin embargo, hemos visto también que durante el proceso se dio, de octubre en adelante, se dio un uso excesivo de la fuerza, hay muchísimos procesos en eso, en particular tanto desde la organización ABOFEM como en tu experiencia de trabajo en Iguales, sabemos que hubo vulneraciones de derechos especialmente graves respecto de personas de la comunidad LGBTIQ+, respecto de mujeres, violencia sexual. Entonces también hay una discusión que tiene que ver con el trabajo de las policías en el control del orden público, por un lado, y en esta mirada, y este cambio de mirada en protección a los manifestantes y a las manifestantes también, justamente para que la estrategia de control de la violencia sea más efectiva y no terminemos con estos episodios amplios de violencia y con los carabineros y con sus equipos tirando lacrimógenas hasta 6, 8 cuadras más allá de Plaza Dignidad, sino que sea efectivamente controlado y concentrado en aquel grupo minoritario que es el que ejerce violencia respecto de la mayoría de los manifestantes. Quisiera saber cuáles son sus reflexiones al respecto. No sé, Álvaro, si ustedes han podido tener conversaciones también con carabineros, si ustedes han podido coordinarse de alguna forma con ellos. ¿Qué visiones tienen? Bueno, Enrique, sí. Yo solamente decir una cosa muy breve respecto a las lacrimógenas y que evidentemente cuando tú tienes una policía incapaz de detener a los grupos que efectivamente son violentos, entonces te llenáis de lacrimógenas. Evidentemente te llenáis de carros lanzaguas. Evidentemente te llenáis de balines disparados al azar. Y eso es parte del problema, evidentemente. Y por lo tanto, la eficiencia de la policía para poder detener a los grupos violentistas, o violentos, no sé si violentistas, pero violentos, los grupos que ejercen la violencia, es evidentemente lo que es como el caldo de cultivo para el desorden y para el ejercer los medios disuasivos contra la población en general y contra los vecinos en general versus contra quienes efectivamente ejercen violencia. Eso. Sí, Lía, adelante. Sí, también acotar, mira, hay una práctica que a mí me llama mucho la atención, que la veo desde la época universitaria cuando participaba en marcha, que es que se utilizan medios disuasivos para disolver la marcha en general, en lugar de ir a tratar de controlar a los focos de violentistas. Siempre, en vez de ir de quizás un problema estratégico, creo que evidentemente hay que mejorar primero en educación en derechos humanos y segundo en táctica. En lugar de ir a neutralizar a un grupo medio o directamente violento de 10, 15 personas, lo que se hace es empezar a atacar a la masa con elementos disuasivos. ¿Eso qué genera? Genera que se genera un desorden, la gente empieza a correr, hay otros que se unen al grupo de los violentistas. Entonces, en particular, a mí ese procedimiento que lo he visto sistemáticamente me llama la atención y me preocupa. Creo que si la actuación de las policías, por ejemplo, al final de una manifestación fuera más focalizado, no generaría estos quizás tan violentos posteriormente. Esto como te digo, eso es basado en mi observación. Yo creo que es muy necesario que las policías desarrollen tácticas de ejercicio más acotado, de ejercicio más focalizado, de ejercicio que neutraliza a los grupos violentos y que no genere tanta externalidad negativa para el entorno ni para aquellos manifestantes que continúan haciendo el ejercicio del derecho en forma pacífica. Perfecto, muchas gracias, Elías. ¿Álvaro? Ahora, mira, muchas veces somos los mismos vecinos de la zona que pedimos ayuda a Carabineros cuando vemos amenazas que nos van a quemar nuestras casas o nuestros negocios.
y ahora yo no me puedo meter en cuáles son los elementos que ocupa o no para dispersar, ¿no es cierto?, lo que está pasando en el momento. Pero yo vuelvo a insistir la invitación, ¿no es cierto?, de que personalmente yo no creo que esto se va a resolver con fuerza. Yo creo que el tema, por ejemplo, si las organizaciones sociales dijeran abiertamente que condenan la violencia, o que el poder político también dice abiertamente yo condeno la violencia transversalmente, ya dejan sin piso a los violentistas, porque están ocupando el mismo territorio. O sea, la gente que va a manifestarse ocupa el mismo territorio que los violentos. Si no les dan el piso, yo creo que vamos resolviendo. Si ponemos normas, si ponemos reglas entre todos, yo creo que por ahí va la solución. Hoy día, personalmente, siento que de cierta manera se ha avalado por muchos sectores este tipo de violencia en las manifestaciones. Ahora avalado en forma por omisión, ¿ya? Pero yo creo que va más absolutamente por el diálogo y ser claros de que las manifestaciones tienen que ser pacíficas, como decía Juan Enrique Ilía. O sea, lo que estamos hablando aquí son de manifestaciones pacíficas, y no son pocas los actos de violencia, como les digo, no han sido ni minoritarios, no han sido pocos, no es poca gente, porque nosotros hemos visto cómo Carabineros se ha tenido incluso hasta que retirar de los territorios, porque son miles de personas. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en ese contexto. Yo creo que el llamado, sigo insistiendo, es a conversar y a reconocer una realidad que se está viviendo en los sectores donde sean las manifestaciones, el entender qué está pasando con esas personas que viven en esos territorios, cuál es su realidad, cómo lo están viviendo, esto donde les dan todos los días. Entonces yo creo que también quizás el plazo de una manifestación quizás tiene que ser normado, porque no puede durar un año, por ejemplo. Yo no sé si no hubiese llegado una pandemia, yo no sé si esto iba a seguir de 6 meses y iba a alargarse un año, por ejemplo. Yo creo que son temas importantes que poner arriba de la mesa. Gracias, Álvaro. Marcelo, no sé si quieres decir algo sobre este punto. Sobre este punto yo trato de no confundirme. El control absoluto, violencia absoluta, que yo no soy experto soy experto en piscola y en mechada solamente, pero no le encuentro racionalidad, y yo soy una persona que tiendo a no creer en la maldad, y me gusta creer en el ser humano, pero las cargas de escopeta disparadas sobre las caras de las personas en 2 horas por un par de oficiales, yo no lo entiendo. Sin mando esto. ¿Qué pasa ahí? No lo entiendo, la cantidad de jóvenes mutilados. No lo entiendo, de verdad. O sea, es una tragedia esto. Es una tragedia esto que pasó. No es racional. No tengo explicación. No puedo tener una opinión más que la guata, que me duele todo esto. Me duele esto que pasa. Tengo hijos. Hay una espiral que tiene que ver como con el maltrato. Esta espiral de la violencia en pareja o en la familia, esta espiral que es como adictiva, que es como pelear, como que voy a pelear, voy a reprimir, y es la pareja perfecta, pues. Entonces, algo hay ahí en los mandos policiales, algo hay ahí en las organizaciones de las marchas que empañan todo esto, porque son los cambios que Chile necesita, los que fueron puestos sobre la mesa y con los acuerdos que se generaron después. Es lo que Chile necesita, y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Más rápido, más lento. Pero son los cambios en los que vamos avanzando, que no hubiera pensado hace 1 año y medio atrás que íbamos a estar hablando de los derechos de agua para las zonas de Petorca, ¿no? O los derechos que podrían tener en el Congreso los pueblos originarios. Temas relevantes para Chile. Pero ¿esto en qué nos ayuda? Y nos tenemos que poner de acuerdo para parar esto, no para parar las manifestaciones. No sé si regularlas, porque yo no soy experto en esto, en el derecho,
para eso están ustedes. Pero yo como vecino, como ciudadano y como alguien que reflexiona en torno a lo que le pasa por delante, esto es horroroso, la violencia que nos tocó pasar. Mirar, vivir a esos jóvenes y el Estado sin ningún mando. Gracias, Marcelo. Justamente, como hablaba Juan Enrique al principio, también lo mencionó Elías, esto de que nuestro derecho a reunión, si bien está consagrado en la Constitución, se regula en un decreto. Este decreto lo que hace es establecer y aquí perdón por el tecnicismo, pero este decreto lo que hace es establecer que básicamente si una manifestación no fue notificada a tiempo y no fue permitida a tiempo, a pesar de que no se puede dar permisos para manifestaciones, porque eso va en contra del derecho, las declara como manifestaciones ilegales y les permite a carabineros o manifestaciones ilegítimas. Y eso le permite a carabineros inmediatamente disolverlas, a pesar de que, por la regulación del derecho y por lo que dice la Constitución, las manifestaciones nunca deberían ser permitidas, sino que más bien es un derecho que se ejerce. Y eso está a la base de cómo se han visto la ocupación de los espacios públicos, porque se entiende que si no está permitido es ilegal y por tanto puedo disolverlo. Y creo que eso también tiene que ver con la mirada que tenemos con las manifestaciones y las estrategias que se usan de fondo para disolverlas cuando no fueron debidamente autorizadas, a pesar de que ello no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos. Estamos ya casi en la hora, vamos a cerrar los conversatorios ahora. Les quería dar un minuto por una idea que quieran dejar de fuerza para la discusión. Les agradecemos muchísimo la participación que han tenido el día de hoy, porque ha sido muy interesante escuchar profesoras, profesores, autoridades, presidentes de centros de estudiantes, de federaciones de estudiantes que estuvieron con nosotros, y ahora también representantes de sociedad civil, del comercio, de distintas agrupaciones que nos han ampliado la mirada respecto a este derecho. Así que una última idea que quieran dejar aquí en este proceso de conversatorio, al menos que estamos cerrando el día de hoy. Lía. Sí. Bueno, volver a agradecer por la invitación, por la instancia, a los demás expositores. De verdad ha sido, creo, súper provechoso, ha sido un intercambio de ideas súper interesante. Insisto con lo que he insistido durante casi todas mis intervenciones, creo que la coordinación es esencial. Creo que, de hecho, poder reglamentar el derecho a través de la ley es un avance gigantesco y que se deben establecer y se debe tener siempre a la vista, generar instancias que permitan a los organismos y a la sociedad civil, a los vecinos y a los comerciantes poder confluir, poder conversar, poder dejar de verse quizás en veredas opuestas y tratar de que el ejercicio del derecho se realice en condiciones pacíficas, por supuesto, y en las condiciones más colaborativas posibles. Así que, finalmente, eso. Espero que el proyecto considere en su núcleo espacios de coordinación, de organización y de diálogo. Muchas gracias, Lía. Álvaro. Mira, yo nada más que hacer la invitación, ojalá después cuando cortemos quedarnos con el teléfono de Lía, Juan Enrique, para poder llamarlos e invitarlos a conversar también, y hacer el llamado a este pacto de convivencia. Es urgente que, de nuevo, organizaciones sociales, ojalá el poder político, de todos los sectores de forma transversal, juntas de vecinos, asociaciones gremiales, estamos de acuerdo en cómo habitar este territorio, en cómo ocuparlo para manifestarse en forma pacífica y que entre todos también seamos capaces de condenar la violencia, porque nos están destruyendo a mucha gente y yo creo que no es la forma que vamos a conseguir las cosas, sino que vamos a conseguirlas conversando. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Juan Enrique. Yo estoy completamente de acuerdo con Álvaro en que las cosas no las vamos a conseguir con violencia. Y por lo tanto yo no tengo ningún problema con decir que yo condeno la violencia de las manifestaciones que efectivamente destruyen barrios y destruyen las fuentes de ingresos de miles de personas. No tengo ningún problema con decirlo, lo he dicho siempre. Sin embargo, creo que nos equivocamos si pensamos que eso es responsabilidad del ejercicio
del derecho a reunión. Creo que ese es el error en el que caemos. Y por eso les digo con toda honestidad, mi celular se los dejé ahí en el chat, porque estoy absolutamente disponible para conversar, porque creo que efectivamente no puede ser de que amparados en el derecho de reunión existan situaciones violentas que destruyan barrios o que destruyan hogares o que destruyan fuentes de ingreso, que destruyan emprendimientos y que las personas que efectúen esas acciones violentas simplemente no logren ser detenidas. Eso es lo que encuentro insólito. Y por eso, insisto que aquí lo que se requiere principalmente es una capacitación de policías, y capacitación de policías en dos aspectos. Primero, para la detención de las personas violentas, y en segundo lugar, para protección y una debida detención respetuosa de las personas cuando no son las personas violentas, y también cuando son las personas violentas, porque evidentemente también hay que respetar los derechos de todas las personas. Pero creo que tener las denuncias de abusos de policías que hemos tenido, no solamente a raíz del estallido, sino que también con anterioridad, es una situación que debe solucionarse a través de la educación en materia de derechos humanos de las policías. Muchas gracias, Juan Enrique. Marcelo. No, agradecer el disenso, ¿no? La reflexión, la conversación. Todos queremos construir un Chile más reflexivo y más amoroso. Creo que esto también pasa, que hay gente que se viste, no sé, se quiere poner capas y no son personas buenas. Nos pasa en la iglesia con los abusadores. Pasa que no tiene que ver con los hombres que creen en la fe. Yo no, pero no tiene que ver con ello. Cuando hay un choque y va un carabinero a las 3 de la mañana y tiene que recoger cuerpos y ir a avisarle a la familia con una de servicio, no creo que sea el mismo que está en la Plaza Italia. No creo que esté en su cabeza lo mismo. Cuando hay un hincha que le gusta el fútbol, no es el mismo que desarrolla esto. Pero tenemos que entender que hay que funcionar con la policía y hay que funcionar con el fútbol, y la iglesia tendrá sus derechos para funcionar. Pero ¿cómo nos limitamos? ¿No? ¿Y cómo convivimos con esto sin que esas externalidades negativas nos arruinen la vida o nos arruinen un país? Yo busco un Chile más amoroso, más reflexivo, más de encuentro. Muchísimas gracias, Marcelo. Esperamos haber aportado de alguna manera también esos encuentros en estos conversatorios, en esta discusión prelegislativa. Esto es un trabajo que recién comienza y por lo mismo habrá nuevas instancias de participación en el futuro, por supuesto, cuando se presente un proyecto al Congreso y en las instancias institucionales se pueda participar también. Así que les agradecemos muchísimo su tiempo, su preparación. Se notó que todos se prepararon al respecto y que vinieron a aportar con sus perspectivas diversas a este tema, que finalmente todos partimos de la base que es un derecho y que tenemos que buscar las mejores condiciones para que lo podamos ejercer con tranquilidad. Para cerrar, para nuestra subsecretaria, a saludarles y el director del IET. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, primero, no puedo dejar de agradecer sinceramente a quienes hoy día nos acompañaron en el panel, a Lía, a Álvaro, Juan Enrique y Marcelo, y por supuesto Paula también, que ayudó a moderar esta conversación. Yo básicamente agradezco la disposición al diálogo sincero, genuino, que expresa, ¿verdad?, de manera súper nítida, que pese, o más que pese en realidad, incluyendo el disenso, ¿verdad?, el diálogo permite co-construir este mejor país para todas y todos quienes lo habitamos. Así que muchísimas gracias a cada uno por haberse dado el tiempo y haber participado en este quinto y último conversatorio del ciclo de conversaciones sobre derecho a reunión en Chile. Como decía la Paula, vamos a seguir adelante con otras fases en conjunto con el trabajo colaborativo que estamos haciendo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Ya escuchábamos al comienzo a la Defensora Nacional, Patricia Muñoz, y ahora quería darle el espacio a que el director nacional del Instituto de Derechos Humanos pudiera darnos unas palabras y su apreciación sobre este conversatorio también, pero sobre este trabajo que hemos hecho en este ciclo de conversaciones. Sergio Mico, muy buenas tardes y muy bienvenido. Bueno, muchas gracias, Lorena, por el espacio compartido en este momento. Escucho con eco. ¿Aló?
¿Me escuchan? Estoy con eco. Bueno, me quedo con Juan Enrique Pi en aquella parte que él dijo que el derecho a reunión, asociación y expresión son fundamentos de la democracia. En su apelación que los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes, ¿ya? Que Paula ha dicho que cuando entran en tensión se pueden ponderar, pero también me quedo con Álvaro y con Marcelo cuando quizás ya mirando qué va a pasar el 16 de octubre, uno dice, bueno, qué va a pasar en Plaza Baquedano, o se llama Plaza Italia, o se llama Plaza de la Dignidad, crisis de identidad como la que tiene Chile en este momento. Decía que, bueno, pero Marcelo y Álvaro quizás dirían, bueno, el 16 de octubre, claro, no es imposible que el derecho a reunión sea pacífico. Sí, es posible, pero quizás es poco probable que no entren en colisión distintos derechos y brutalmente, ¿ya? Álvaro, yo estuve con Patricio Jaue, que imagino que es familiar tuyo, y Patricio, José, me lo dijo directamente, me dijo, ¿por qué yo no tengo derechos humanos? Entonces, pero Patricio, ¿cómo que no los tienes? A propósito, tú hiciste la pregunta, ¿qué pasa con nuestros derechos? Patricio me dijo, yo no tengo derechos humanos. Y la experiencia, disculpen que les cuente por el instituto, es que cuando llegan unos señores o señoras vestidas de amarillo, la gente no dice llegó el Instituto de Derechos Humanos, lo que dice llegaron los derechos humanos. Y si esa institución, que es la que defiende los derechos humanos, no me defiende a mí, es porque o yo no tengo derechos humanos o porque los derechos humanos no valen nada. Y una verdad que golpea muy fuerte en el rostro. Entonces, claro, y ahí uno lo que tiene que decir, no, si ustedes tienen derechos humanos, ¿ya? Acá por omisión el Estado está fallando y porque se les vulneran derechos humanos preciosos como el de la vida, la integridad física. Acá se ha reclamado el derecho a vivir y trabajar en paz, que serían además, no tengo ninguna duda, que los mismos derechos que son los que exigen los manifestantes. Quiero decirles que en la Araucanía, conversando con las víctimas de la violencia rural, personas que habían participado en la reforma agraria y por eso tenían un terreno, nos decían al instituto, mi sueño es simplemente que yo pueda invitar a mis nietos a estar en mi campo y que estén en paz, punto. Entonces, efectivamente, frente al derecho de reunión, donde se juega la democracia, estamos con un problema. Ahora, es la fiscalía, decimos, es la policía, son los tribunales de justicia los que deben responder por esa violencia que se ejerce. Pero estamos todos de acuerdo acá que eso no está funcionando. Yo una respuesta extremadamente teórica. En la Araucanía llaman a las instituciones de derechos, las instituciones del 1%, porque cada 100 denuncias una puede llegar a puerto. En materia de derechos humanos no podríamos decir que son las instituciones del 3%. Entonces estamos en un lío. Una respuesta que es fatal es decir, ya, está bien, yo tengo derechos humanos, pero ustedes no solamente no nos los defienden, sino que además ustedes atan de manos a Carabineros de Chile. Eso también está muy fuerte, presente. Y tenemos que hacernos cargos de eso, porque lo que se está jugando es la cultura de los derechos humanos. Ahora, y acá lo dicho, me quedo con todo el alegato que ha hecho Lía, en el sentido que queremos tener fuerza pública. Es decir, gente con autoridad para que haga prevalecer el derecho en lo público, que es lo de todo. Bueno, para eso esa fuerza pública tiene que utilizar su poder de forma no abusiva. Porque lo que ocurre también es que cuando las instituciones, a través, y Marcelo lo dijo muy fieramente a propósito de la crisis dentro de las instituciones y en las instituciones, cuando las instituciones, por la corrupción, ¿ya? O por no cumplir con sus funciones, van perdiendo confianza, ¿ya? Eso las hace más débiles. Porque el carabinero, que es con fama de honesto y de respetuoso de los derechos humanos, se le respeta, pero al otro no se le respeta, ¿ya? Y lo que nos ocurrió también en todas las zonas cero, que ocurrió en
hay zonas ceros en toda parte de Chile, también es fruto de una profunda crisis de confianza interpersonales y de confianza en las instituciones y en particular en la fuerza pública. Y eso nos reventó literalmente en la cara. Sigo con Marcelo, me quedo con esta idea, bueno, zona cero, zona de sacrificio, un debate, pero me quedo sobre todo con esta idea del territorio en disputa, que deberá ser territorio en cooperación, ¿no? ¿Se llama Cerro Santa Lucía o se llama Cerro Huelén? Y eso lo resolvieron los vecinos, pacíficamente. En Curacautín estuve y me saqué una foto a mediodía frente a una estatua de Arturo Prat. Yo lo admiro, pero 3 horas después habían hecho pebre la estatua, un grupo de jóvenes de origen mapuche. Porque todas las calles tenían por nombre General Urrutia, ya, Cornelio Saavedra, entonces uno empieza a entender también la racionalidad que se esconde detrás de lo irracional y cómo resolvemos el tema de el nombre de nuestras calles, de las estatuas que van a estar en nuestros espacios públicos, bueno, a través de consultas, compartiendo verdades. Ahora, bueno, Elía ha dicho cuestiones que creo que son fundamentales, coordinación y responsabilidad. El pacto del cual habla Álvaro, en este pacto participan los vecinos, participan las organizaciones sociales que convocan, participa la autoridad pública que debe velar por el interés público, ¿ya? Participan también las fuerzas policiales. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, los pactos que ahí se alcancen se tienen que respetar. Y quien no lo respeta, responde. Y responde con las consecuencias que son predecibles además de la acción. Y ahí también, bueno, el carabinero y la fuerza pública tienen que tener una mejor capacitación, mejor táctica, ya, indudablemente yo creo que en todo esto estamos de acuerdo. Otra idea que circuló, quizás quiero sistematizarla de la siguiente manera. Acá se dijo lo que se consigue con violencia solo se mantiene con violencia y eso es cierto históricamente. Disculpen, pero hay un estudio de 750 revoluciones violentas, solamente 30 terminaron con éxito, entre los cuales está la sandinista y varias más que uno podría decir, bueno, fueron realmente exitosas, pero y cuando las manifestaciones son más pacíficas, participan más las familias, participan más la clase media, tienen mejor prensa, etcétera, son mucho más fuertes y cambian más las cosas. Y yo creo que en eso hemos estado todos de acuerdo. Escucha que es importante en esto, ¿no? Y debiéramos decirlo más veces, ¿ya? Ahora, el tema se nos pone más difícil, bueno, y para qué decir de la delincuencia y el narcotráfico, porque cuando se viene abajo el Estado de Derecho, antes del descubrimiento de los agujeros negros se decía que la naturaleza le tiene horror al vacío, parece que eso ya no es tan cierto, pero en mis tiempos se decía eso, y bueno, cuando viene un vacío de poder, ya, el poder inmediatamente ocupa ese vacío, entonces, y ahí llegan las fuerzas claramente delincuenciales, y en eso, bueno, estamos todos de acuerdo en que hay que combatirlo. Ahora, voy terminando con lo siguiente, que, bueno, esto se va a tener que ir al Parlamento, donde la gente parla, donde en el Congreso, donde la gente que piensa distinto, que tiene intereses distintos, debe congregarse, pero para que eso sea legítimo es indispensable que este diálogo sea lo más inclusivo e intenso posible. Creo que, y Lorena, Paula, qué bueno lo de la consulta digital, porque sobre todo los cabros jóvenes, disculpen la expresión de estos penquistas y antigua también, pero los jóvenes claramente tienen un concepto de orden público ya que cambió. Y acá también hay un diálogo intergeneracional súper importante. Una ley, ¿ya? Una ley donde todos tomen parte y se sientan parte del debate y que se resuelva. Y lo que democráticamente se resuelve debe ser respetado. Y quienes no lo respetan están fuera del consenso democrático y por lo tanto tienen que someterse al poder de la ley.
Si me permiten un minuto más, se me ocurrió la estupidez, disculpen que hable de mí, pero como dijo Miguel de Unamuno, es lo que más a mano tengo. Se me ocurrió la estupidez el 6 de enero de ir a tomarme un café, como lo hacía siempre en Concepción, en el Cantabria, el 6 de enero del 2020. Cuando llegué, ya los garzones y las personas que me atendían no me miraron con los mismos ojos que me miraban de joven. Después ese café se cerró. Y una persona que se me acercó y me empezó a insultar y me amenazó de ir a pedirme la casa, me mostró la dirección de mi casa, el teléfono de, bueno, mi personal, y le pedí que se sentara, que nos tomáramos un café, y para mi sorpresa me siguió insultando, pero se sentó. Y empezó un café y empezamos a hablar, y yo simplemente quiero quedarme con la última parte de la conversación cuando la Catedral de Concepción ha sido 10 veces levantada y 10 veces se cayó. Terremotos, guerras, en fin. Y bueno, conversando recordamos que Chile, una colonia pobre, lejana de todo el mundo, donde la gente no sabía leer y escribir, desigual, toda la sociología norteamericana, protestante, decía, jamás va a ser posible una democracia. Y bueno, nosotros construimos una república antes que Italia, Francia y España. Y en 1891 se nos cayó todo abajo. Y volvimos a reconstruir, y en el año 68 tuvimos la tercera democracia más antigua del mundo. Se nos cayó todo el 73. Y la volvimos a levantar en el año 89. Y parece que se nos movió harto todo el 2019, pero yo no tengo ninguna duda, y con eso terminó la conversación. Con Jaime concluimos en una cosa, que la grandeza de los chilenos y chilenas que podemos solucionar las cosas así, conversando. ¿Ya? Así que, ¿qué quieren que les diga? Feliz de haberlo escuchado, tener el privilegio de haber participado en esta conversación, y bueno, hay una invitación hecha. Tenemos que juntarnos en el patio de Bellavista, volver a comer tranquilo, ir al biógrafo. Bueno, yo no alcancé a conocer en Liguria, ahí, pero todos esos lugares son parte también de mi vida. Así que nos vamos a volver a juntar, vamos a reunirnos, vamos a volver a estar juntos, no tengo duda de eso. Muchas gracias. ¿No se escucha? Sí, ya caché. Caché que he hablado sola. Ahora me reúno con ustedes. Estaba diciéndole que a Sergio muchas gracias por sus palabras, por su reflexión y por habernos sumado como institución, como órgano autónomo de derechos humanos, junto con la Defensoría de los Derechos de la Niñez en este proyecto, que hoy día se cierra su primera etapa, que fue este ciclo de conversaciones, que fue seguido online por algunas personas, pero que además yo quisiera recordar que queda grabado y a disposición de la ciudadanía en el banner de derecho de reunión que está en la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para poder difundirlo, compartirlo. Volvamos a hacer un trabajo sobre los conversatorios, vamos a complementarlo, como señalaba antes, con la consulta ciudadana digital que vamos a empezar dentro de las próximas semanas, donde también es un trabajo colaborativo con el INDH y con la Defensoría de la Niñez, para luego a finales de año empezar el trabajo ya más prelegislativo propiamente tal, de modo que podamos tener un proyecto de ley en el 2021, después de un proceso largo de esto, ¿no? De diálogo, de conversación, de espacio, que ojalá y que esto solamente sea como el puntapié. Queremos que estos espacios de reunión virtual que hemos tenido trasciendan, ¿verdad? Y que los que hayan venido a conversar digan, mira, yo estuve participando en un conversatorio, escuché un conversatorio sobre esto, que el tema empiece a volverse parte de las discusiones
para poder llegar finalmente al Congreso, donde es la sede por excelencia de, como decía Sergio, del Parlamento, ¿no? De poder conversar y dialogar y poder llegar de manera transparente a través de una regulación legal a determinar un acuerdo, ¿no? Sobre el derecho de reunión en Chile, que como ya hemos dicho en contadas ocasiones, 50 ocasiones, que está regulado en un decreto y que todo indica que tenemos que hacerlo vía legal. Entonces, en ese sentido, recordar que está dentro de la agenda legislativa de este gobierno, que toma mayor fuerza a partir de las recomendaciones que se hicieron a finales del año pasado, tanto por parte del INDH como de la Defensoría, en tanto órganos autónomos de derechos humanos nacionales, como también de algunos órganos internacionales de derechos humanos, y por lo tanto seguir invitándolos desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quería, en representación de nuestro ministro Hernán Larraín, que quería estar acá en este momento de cierre, pero no alcanzó a estar, también agradecer todo lo que ha sido este trabajo de estos 5 conversatorios. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, y nos vemos prontamente por ahí, en algún lugar de reunión de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.